Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, soy Nerea Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Este lunes es un tanto especial porque, como lleva ocurriendo desde hace varias semanas, pues hay gente que me está ayudando para que los lunes podcastero, como digo, sean un poquito más especiales y no tenga yo que estar aquí al otro lado del micrófono, sino que sean otras personas las que me ayuden recomendando podcast. Por eso hoy es un tanto especial, ya que es la primera vez que grabo un lunes podcastero acompañado además físicamente. Hoy le doy la bienvenida aquí al otro lado del micrófono a Nerea Marín. Hola, Nerea. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Es la primera vez que grabas un podcast? Sí. Pues yo diría que es la primera vez que tú grabas un podcast, pero no es la primera vez que tú sales en un podcast, porque cuando tú eras pequeñita, cuando tenías 2 o 3 semanas o un mes, ya saliste en un podcast. En esa vez fue en un Porque Podcast, lo que pasa que tú no te acuerdas. No me acuerdo. Tú tenías más o menos la edad de tu hermanita, que ha sido la culpable de que estemos aquí grabando tú y yo, porque me estás ayudando, ¿a que sí? Sí, ahora está durmiendo en su hamaca. Y bueno, ¿por qué estás tú aquí hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a contar cosas de los cuentos mágicos. Ay, has desvelado el podcast que vamos a recomendar en este lunes podcastero. ¿Cómo has dicho que se llama? Cuentos mágicos. Cuentos mágicos. Y es un podcast que tú recomiendas, ¿por qué? Porque yo lo veo por la noche y le voy a enseñar cómo se hace podcast. Bueno, pues ¿cómo se oye podcast? ¿Cómo los ves? No, ¿cómo los escuchas? Porque sí. Este podcast no lo ves. Hombre, claro. Lo escuchas. ¿Y quiénes son los dos amigos que graban en Cuentos Mágicos? ¿Recuerdas sus nombres? Mágico y Estrella son los dos. Mágico y Estrella son los dos, ¡guau! ¿Y este podcast más o menos cuánto dura? Yo diría que entre 5 y 10, ¿no? Más o menos. Yo creo que 10. ¿Y tú lo escuchas cómo? Pues en móvil. En el móvil, muy bien, claro, como la gran mayoría de los oyentes. Y yo, cada vez que... yo los oigo, la verdad, en la cama de mis padres cuando me dejan dormir, para que así pueda dormir. Bueno, no hace falta que des tantos detalles. Tú lo escuchas por las noches para dormir. Da igual que sea en la cama de tus padres que en tu cama, que en el sofá, por las noches cuando vas a dormir. Y lo escuchas en iVoox, en Spotify. iVoox es algo que le puedes hacer algo, pero iVoox no sé qué es. Pero lo escucho en... A ver, por la noche no sé, pero hoy lo he hecho en Spotify. Hoy en Spotify, normalmente en Spotify. iVoox todavía no lo conoces tú porque papá y mamá lo usan poquito, pero Spotify que lo usan más, eso sí. Vamos a leer un poquito la descripción que tiene el propio podcast de Cuentos Mágicos, que dice así: un podcast de cuentos infantiles con los que aprendes valores como respeto, amistad, lealtad, solidaridad, cuentos, relatos y fábulas para crecer aprendiendo, perfecto para compartir entre padres e hijos. Anda, como tú y como yo, que somos padres e hijos, bueno, padre e hija. Y hay muchos cuentos, hay algunos cuentos que sabe la gente y hay otros que los estáis aprendiendo. Eso, cuéntame algunos cuentos que hayas escuchado aquí, ¿te acuerdas? Rapunzel. Sí. Eso, ¿no? La Sirenita. No. Sí, yo lo he visto. O la princesa y... La Bella Durmiente. O la princesa y el guisante. ¿Qué es ese en mi altavoz? Que no, aquí también está, mira, la princesa y el guisante. Pero no lo he oído. Bueno, ¿alguno más que quieras recomendar? Y también seguro que lo ha escuchado gente, porque yo lo he oído. Era el de Ricitos de Oro. Ay, verdad, justo lo estoy viendo aquí. El episodio 31 era el de Ricitos de Oro, es verdad. Bueno, tienen casi 50 capítulos ya. Es que llevan un montonazo. Llevan un montón y además publican muy a menudo, entre 4 o 5 días más o menos de media. Hay veces que 2, hay veces que 7, así, en fin. Además, Mágico y Estrella son los responsables de cartasmágicas.es, que es una web donde pueden enviar cartas personalizadas, que oye, conviene decirlo también. Bueno, este podcast, ¿tú crees que le gustará a los niños y niñas que escuchan al otro lado del micrófono?
Sí, lo recomendamos mucho. Lo recomendamos mucho para los niños que escuchen o para los papás que se lo quieran poner a sus hijos. Porque si lo oís, los vais a emocionar. ¿Están tan chulis? Están chulis, vale. Bueno, pues si hay algún papá o mamá que no tenga podcast, ten cuidado, cariño, que hace ruido. Si hay algún papá o mamá que no tenga podcast, puede escuchar cuentos mágicos, ¿a que sí? Sí. O si los padres llaman podcast, se pueden poner los suyos. Bueno, eso lo hace papá, pero mamá no. No. Mamá no. Bueno, pues ahí vamos a dejar la recomendación de esta semana en el enlace que encontraréis en las notas del programa, y si os animáis a recomendar vuestros propios podcasts. Gracias, hija. Vuestros propios podcasts favoritos, pues podéis dejarlo en el carrusel de enlaces que dejaré en las notas de esta semana. Vosotros podéis oír poquitos de ahí porque como son tantos no se pueden oír en un día. ¿Tú crees que papá recomienda muchos podcasts o pocos? Muchos. Muchos, todas las semanas, ¿a que sí? Sí. Además, él graba podcasts. ¿Todos los días? Hay algunos que no. Bueno, los sábados y domingos no. ¿Y a ti te gusta que papá grabe podcast? No, porque quiero estar con él. Ay, muchas gracias, cariño, un besito. No. Hala, pues ya está. ¿O tú quieres grabar más? Quiero grabar más. ¿Quieres grabar más? ¿Y sobre qué quieres grabar más? ¿Otro día grabamos otro? Hoy. No, hoy no, porque no tienes más podcast para recomendar. Así, otro día, otro lunes podcastero, grabamos más. Solo podemos podcast. ¿De qué quieres grabar tú? De otras cosas que no sean podcast. Vale, ¿de qué? ¿De cuentos? Pues, de cuentos. Vale, hacemos otra cosa. Otro día buscas otro, te voy a poner más podcast de niños y me recomiendas otro podcast, ¿vale? Otro día vamos a hacer otro podcast. Hoy vamos a hablar de otra cosa. ¿De qué? He pensado de Elsa. ¿Un podcast de Elsa? ¿Quieres grabar? Sí, ahora. Y ahora me despido y regreso al sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.